hará Romeo y Julieta que Julieta y Romeo. En matemáticas posiblemente sea así, pero en literatura el orden de los factores sí altera el producto. Julieta y Romeo es el libro que publica EDB, que se subtitula Ahora la historia es otra, y que firma Virginia Mosquera. Buenos días, Virginia, y gracias por venir a Radio 3. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días. Eres una escritora osada, le estás corrigiendo, sí. Le estás dando la plana a Shakespeare. ¿Qué pasa? Pues me he venido arriba. Te has venido muy arriba, ¿no? Sí. Oye, ¿te ha pasado? Yo creo, mira, Alice Munro, cuando le dieron el Nobel, decía en el discurso de aceptación que ya había empezado a escribir cuando leyó La Sirenita, y al final, el final del cuento le dejó tan hecha polvo, el de Andersen, que dijo, ni hablar, y me voy a inventar uno nuevo. Y yo creo que a ti te ha pasado un poco lo mismo con este libro, ¿no? Un poco también, sí. Sí, ¿no? Empezaste tú diciendo, ¿por qué Romeo y Julieta tiene que ir como es? ¿No? Tiene que pasar lo que pasa. En realidad... Aquí estoy yo para reescribir la historia. Sí, me vino... La verdad es que, para ser sincera, esto me vino cuando llevé a mi hija Julieta, que se llama así, a Verona. ¿Ah? Y tenía por aquel entonces 7 años, y me dijo, oye, pero espera, que nunca me has contado muy bien cuál es el final de esta historia. Y yo, ups. Porque lo habías contado el arranque, eso claro, sí, ¿no? Eso sí, el arranque, mira qué bonito, mira cómo es Verona, ay. Sí, entonces de pronto, pues que si la daga, que si el veneno, que si tal. Y entonces ella me dijo, oye, pero ¿no podríamos salvar a Julieta? Claro. Y entonces ahí, volviendo en el tren de vuelta, dije, pues claro, lo que hay que hacer es salvar a Julieta y que Julieta salve a Romeo. Claro, pero una ouija ya no podías hacer, que no voy a escribir un libro, ¿no? Que a todo esto, eso de que ya te preguntara cómo acaba la historia, yo leyendo tu novela, Virginia, pensaba, yo no recuerdo cuándo conoces la historia, a qué edad se conoce la historia de Romeo y Julieta, o si te la cuentan en el instituto, no sé muy bien, porque en tu novela sí que vas metiendo apuntes de la original para que se pueda ir siguiendo más también el juego que planteas, pero no sé muy bien realmente cuando se conocen estas historias, así yo no me acuerdo, la verdad. Yo creo que nosotros la conocimos antes, la teníamos más presente que los chicos de ahora. Yo he hecho un poco de research y no todo el mundo, o sea, sí, Julieta y Romeo, pero en realidad conocimiento de la obra nosotros sí que la tuvimos en el instituto. Yo sí recuerdo cuando la leí, que a mí me dejó bastante en shock y me gustó muchísimo. Ahora la he releído en distintos momentos de mi vida y saco otras lecturas. Bueno... Claramente sacas otra lectura. Claramente están ahí. Y sigue haciendo research, no es tan conocida. De hecho, firmando libros en la feria, me decían, bueno, cuéntanos cómo es la historia, ¿no? Entonces yo les contaba, bueno, ¿conocéis la historia de Romeo y Julieta? Yo digo, por no haceros spoiler. Y algunos sepulcral, mirando para otro lado, ¿no? Algunos me decían sí, sobre todo ya a partir de 17 y tal, otros, ups. O a lo mejor dicen, pues que se querían mucho y que no se podía quererse, o alguna cosa así como resumen, que eran dos, que tal y cual, ¿no? De alguna manera yo también quería rescatar el pasado, porque creo que futuro y pasado tienen que dialogar. O sea, me parece algo que es necesario, que pongamos los ojos en el pasado y abramos esas puertas al pasado, porque de ahí hay mucho que aprender. Vamos, yo no puedo admirar más a Shakespeare, por Dios, que no no se me revuelque la tumba. Sí. Pero por otro lado también creo que el pasado tiene que escuchar al futuro, porque ahora el relato es otro. Y en todo caso está introducido de forma muy hábil en los momentos además clave todo lo que es las situaciones originales, como para ir poco a poco haciendo ese juego de una Julieta de unos 12 años que vive en Chamberí, barrio de Madrid, en el siglo XXI, va con su sudadera, va con sus Converse, su iPod. El iPod es un poco retro, no tanto como Shakespeare, pero es un poco retro, ¿verdad? Sí. Es el único aparato que le deja a su madre, ¿verdad? Según dice, ¿no? Y a través de una tiza, esta Julieta se encuentra en la habitación de la Julieta shakespeariana con toda su pinta del siglo XXI. Los viajes en el tiempo están muy bien en cualquier historia, pero quizá en esta un poco más, ¿o no? Sí, a mí me gustaba este choque, que es un poquito de regreso al futuro, ¿no? Sí. Que de pronto ya cae en el libro de Shakespeare, con su sudadera Glow in the Dark y su iPod de su madre, con toda la música de su madre, y esos son como sus elementos, que son todo elementos pop, con los que ella utiliza para que en el pasado la crean, porque claro, como dice ella, es que aquí está todo muy naturalizado, como hay trasgos y brujas y tal, pues tú dices que vienes de futuro, tampoco lo flipan tanto, ¿no? Es verdad, se lo creen, es verdad, se lo creen. En otro momento a lo mejor no, acabas en la ilustración y tal, y te dicen, anda, que dice esta, no está loca. En ese sentido es un poco 2022, ¿no? Que ahora ya nos creemos cualquier cosa. El otro día estaba en la piscina y todo el mundo, pues la invasión zombie, o sea, todo parece ya... La invasión zombie. Sí, todo es probable, ¿no? Pues hemos vuelto a ese momento con el medievo. Yo además leí bastante y resulta que en el medievo había ciencia ficción.
Bueno, esto da para otro libro. Ya. Porque y entonces ellos tenían como sus invenciones de cómo sería el futuro, ¿no? Por eso a mí me gustaba mucho esa conversación entre las Julietas, que hablaban de, oye, y los carruajes vuelan en el futuro, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Porque ellos tenían sus cositas. Es verdad. Y luego está bien, te decía que el viaje en el tiempo funciona muy bien en este Julieta y Romeo, que es el libro del que estamos hablando con Virginia Mosquera, porque también son dos adolescentes o preadolescentes, 12, 13 años, con lo cual son muy flipadillas. Entonces, como que tiene mucha gracia en esa ilusión y en esa sorpresa que le ponen a las cosas, ¿no? Que te vas a hacer un viaje en el tiempo en otro tipo de novela y es como que son señores a lo mejor escépticos u otro tipo de cosas, ¿no? Señoras cínicas, no sé. Pero estas como están tan flipadas y son tan emocionadas, ¿no? De la vida, está muy bien. Claro, a mí eso es lo que me apetecía, que en el fondo son dos adolescentes y quería escuchar, de hecho es lo que más me he divertido de escribir, cómo sería esa conversación entre esas dos adolescentes que al final las dos les mola a un chico, cada una el suyo, no sé qué, las dos se hacen trenzas, las dos hablan de sus cosas, de sus musiquillas, ¿no? Dicen, mira, se baila unas dancillas así renacentistas y tal, ¿no? Pero renacentistas. Y yo le hablo de Rosalía y de Billie Eilish y de Nirvana y tal, y qué graciosa, ¿no? Entonces es como, esa noche para mí es muy tierna, cuando se cuentan como sus cosas, porque es que creo que al final el relato de la adolescencia vuelve a ser el mismo una y otra vez, ¿no? Solo que a mí me apetecía contarlo desde las chicas, desde la sororidad, desde las amigas, desde... No sé, yo estoy un poco cansada de que siempre nos describan a las mujeres como que siempre entre las mujeres competimos entre las otras. Las mujeres, no, yo quiero cambiar ese relato que además no es verdad, o al menos no en mi experiencia. Y quiero contar cómo dos chicas se hacen amigas y juntas deciden cambiar ese relato, darle la vuelta y ir a saco a cambiar la historia, cada una desde dos partes de una línea temporal distinta, pero en el mismo momento vital, ¿no? Es verdad. Y además entiendo que en ese caso no hiciste ningún experimento más para ver si funcionaba con otra novela. Es decir, no dijiste voy a coger el Cantar del Mío Cid a ver qué pasa con el viaje del tiempo o yo qué sé, el Sueño de una noche de verano. No. Romeo y Julieta. En ese momento no. Ahora podría ser, tampoco lo tengo tan claro, porque me lo han preguntado. Tu propia puerta de tiza, ¿no? Has hecho tu propia puerta de tiza. No cierro puertas, pero es verdad que para mí la historia a cambiar era esa, porque me parecía que el mito del amor romántico, el mito de morir por amor, ¿no? Que es esto que pasa tanto en la adolescencia, que cuando te enamoras, el amor adolescente parece que es el último, ¿no? Cuando en realidad es el primero. Es verdad. Oye, el libro tiene esa gracia, el libro que estamos comentando, Julieta y Romeo, que edita EDB y que firma Virginia Mosquera, como decía, de ese encuentro, de ese choque entre dos mundos, de cómo Julieta Capuleto, la de Verona, se engancha a decir... como si no hubiera un mañana, podía haber estado ayer perfectamente en el concierto de Madrid de Rosalía. Además tiene la gracia de que está escrito así, eso, con gracia, o sea, con esa madre que dice bro, y qué ridícula, pero aún así Julieta de Chamberí la quiere igual, o el grafismo que interrumpe y que enfatiza la narración. ¿El tono también lo tenías claro desde el principio, Virginia? ¿Que tenía que ser ese? Sí, lo tenía claro, porque yo quería que... Una vez me dijo una niña cuando lo leyó, es que habla como yo. ¡Wow! Gracias. Eso es lo que quería. O sea, quería conseguir que esta chica, que al fin... Yo creo que es un libro para adolescentes de todas las edades, y como yo llevo un adolescente dentro, no me ha costado tanto escribirlo y no me ha costado meterme en la piel de Julieta. Julieta tiene mucho mío, también tiene mucho del research que he hecho a mi alrededor, pero si yo quería que hablara así, porque es flipadilla, porque pues, su madre es su madre, aunque le mola, pero bueno, es una madre, la madre intenta molarse, como yo también soy madre, pues también me pongo en todos los papeles, yo también intento molarle a mi hija y a mi hijo. Entonces intento, a veces sale y a veces no. A veces sale y a veces no. Tienes al loro y te miran como si fueras la dama de Elche, ¿no? Exacto. Entonces, pero ella está todo el rato, pues le cuela el iPod pero le cuela sus canciones. Por eso también quería que el libro funcionara en dos sentidos, un poco como hace Pixar, ¿no? Que en dos niveles conectas con los hijos, pero también conectas con la madre, porque si de pronto una madre se lo quiere leer a una niña de 8 años o una chica hasta los 14 perfectamente se lo puede leer, funciona. Y cada uno de los no lo van a pillar todas las dos, pero yo he lanzado mensajes para todas las generaciones. El que lo quiera coger, que lo... Doy fe, funciona, doy fe. Te preguntaba también por el tono como más desenfadado, digamos, cercano al humor o a la comedia, porque yo pensaba que a los adolescentes les pondría más, pues yo qué sé, la literatura intensa. Estaba pensando en aquello de 3 metros sobre el suelo de Federico Mocchia, que también era como una relectura de Romeo y Julieta y tal, que luego se hizo película, pero que era todo también como muy intenso, muy desgarrado. O sea, como que... Y tú apuestas por una cierta ligereza. Sí, yo creo que el adolescente también es ligero.
ligero, que parece que está viviendo todo con una intensidad, pero también hay intensidad para el humor. Y creo que cuando estamos hablando de un tema como es el mito del amor, el mito del amor romántico, el mito de morir por amor, si también lo llevas por el humor y dices, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿No? Tranquilo todo el mundo, ¿no? Tranquilo. Pero ¿qué es esta de morir por amor? Pero tú has escuchado a Rosalía, tú has escuchado a Nirvana, pero tú, o sea, tú te has bajado una cuesta en skate en verano, tú te has tomado un banana split. O sea, para mí lo que viene a hacerle la Julieta de Chamberí a la Julieta de verano es un canto y una oda a la vida, que es un poco también yo lo que quería. O sea, a ver, chavales, esto está muy bien, esto lo estáis viviendo de una manera muy intensa, pero vamos a reírnos un poquito, incluso de nosotros, ¿no? Y ahí me parecía que el tono del humor para cambiar el relato era adecuado. Ese tono vital está en las páginas de Julieta y Romeo, editado por EDB, pero también ya desde la portada, el diseño ya es una fantasía. Lo tengo aquí, o sea, yo creo que hay tanto brillo aquí que si esto te lo llevas al campo un día de barbacoa es que puedes quemar el monte, o sea, nada que le dé un rayo de sol y aquello salga disparado. O sea, esto yo no sé si tiene algún nombre, me parece muy acertado, la verdad, Virginia, pero es una fantasía, como diría Lola Lara. O sea, es una fantasía, se lo debemos a mi santo, a Adolfo Vallejo, ¿Sí? que además es marido y padre de mis hijos. Sí. Y la verdad es que responde a la pregunta de qué libro te llevarías a una isla desierta, porque la feria del libro que nos daba así el sol de frente, hacías así. ¿En serio? Y claro, o sea, se generaba... Que sí. O sea, que tú un puedes barco lanzar de mensajes lejos... en Morse pues, al Mar del Norte, o sea, con esto. Un barco de lejos lo ve. ¡Qué barbaridad! Y tiene un poquito también de esto, la historia por dentro. O sea, sí, es verdad. Está llena como de brilli, de arcoíris. Tiene ahí su punto glow in the dark. De cosas así. Oye, que reordenando la vida de Julieta y Romeo, reescribiéndola, una se siente un poco, no sé, como diosecilla, así teniendo como el destino de los demás en sus manos. Un poquito. Sobre todo a mí me parecía montarle un pollo a Shakespeare dentro de su historia. Una rebelión en la granja. Confundirlo un poquito. Porque claro, empiezan los personajes a revelarse y de pronto todos empiezan como a revelarse y a descubrir quiénes son, que para mí es lo más interesante de este libro, que te invita a descubrir quién eres, descubrir tu camino y luego ya veremos si te lías con alguien o lo compartes con alguien, pero descubrir quién eres. Entonces de pronto pues todos van descubriendo quiénes son, desde Romeo, que de pronto pues se revela a sí mismo. Me encanta la marcha esta de la marcha imperial, ¿no? Sí, la marcha imperial de Star Wars, y es así un poquito neorromántico y tiene sus cositas y además es un adelantado a su tiempo, pero es así. Y entonces tiene rollo Romeo también. Tiene rollo Romeo, no quería crear un personaje tampoco insípido. Julieta es una delicia de muchacha. Es un desmadre, porque además yo pensé, jole, una persona como Julieta, que en su época se atreve a rebelarse al destino que le había tocado y huir con Romeo, luego le sale fatal, porque claro, son adolescentes, no lo piensan bien. Fray Lorenzo ese día no lo tenía. No estaba muy inspirado. No era su día. Pero sí que tenga esa valentía. Yo empecé a rascar de ahí, pues ¿cómo sería entonces esta chica? ¿Qué tendría? ¿Cuáles serían sus inquietudes? ¿Qué tendría bajo la cama? ¿Habría una caja? ¿Habría cosas? No voy a hacer spoiler, ¿eh? No. Pero sí que de pronto empezamos a descubrir una Julieta con muchas inquietudes personales, que además las cuenta las otras, que la otra, la del futuro, también tiene las suyas, y entonces de pronto ahí empieza a hacerse una rebelión, y luego tenemos al ama, que de pronto también resulta que quiere llevar pantalones y viajar a España. Claro. Y Fray Lorenzo dice, oye, pero a ver, pues yo también quiero, ¿no? Incluso hay algún guiño al nombre de la rosa y tal. Entonces me apetecía que estos personajes dijeran, sí, fenomenal, esta historia está muy bien escrita para el autor, pero tú como personaje de esta historia no querrías ser ni Romeo ni Julieta. Entonces ellos se rebelan y quieren, y vale, autor fenomenal, pero nosotros queremos cambiar las cosas. Entonces es cuando deciden, vamos a cambiar cuantas más cosas posibles, en plan, como Regreso al Futuro, y ahí es cuando la historia se vuelve en desmadre. Ya se vuelve loca. Te hablaba también de esa cosa de jugar a ser Dios y tal, porque esto estamos hablando como con mucha ligereza y con este punto vital de lo que es una historia de amor en la que una toma las riendas, digamos, pero en el fondo es muy existencial. O sea, esto desde Unamuno ya con niebla, o sea, ese personaje que descubre que eres un personaje de ficción, que estás en manos de otro, enfrentarte a tu autor, querer tomar las riendas del destino. O sea, que esto lo puedes colocar en los institutos como filosofía y también lo colocas, Virginia. O sea, de alguna manera. Si haces así como un apéndice llevándolo para allá, porque también tiene ese punto, yo creo. Tiene ese punto, sí. Sobre todo además el relato de lo femenino, ¿no? Ella de pronto se da cuenta
que es un personaje que le habían escrito un destino, pero la otra, la del futuro, le viene a decir, espera, que la vida no está escrita. Sí. ¿Vale? Y aunque el ama le dice, bueno, en el caso de ella sí, ¿no? Que teníamos aquí un libro, ¿no? Pero bueno, él le dice, ya, pero se puede cambiar. Y dice, ¿cómo? Y hagamos algo totalmente loco. O sea, cambiemos el destino, cambiamos el final, cambiando muchas cosas. Ahí es cuando, claro, la historia se desmadra, porque la historia de Shakespeare está tan bien escrita. Sí, que Está sí, también eso para que no escrita. nos digan sois una... Todas son los matapillas de los TVs. No, lo que pasa es que la historia intenta todo el rato volver a su cauce y ellos intentan todo el rato cambiarla. Y Inundación, entonces, aquí hay inundación. y entonces se desborda todo. ahí es cuando se convierte en una novela casi de aventuras, ¿no? Pero sí, es de lo existencial a la aventura y al cambio de relato, ¿no? Porque a Julieta tocaba un relato que estaba escrito por un pasado patriarcal y ella decide cambiarlo. Julieta de Verona, que está flipando de que Julieta de Chamberí sea una chica y sepa tanto. Ah, claro. Y claro, le dice, ¿tú, pero qué, te disfrazas de hombre o así? Claro, ¿O cómo os es que hacéis sabes pasar tanto? por hombre, ¿Os que hacéis esto pasar por era una hombre? cosa bastante común en la época. Para que te respetaran. Y Claro, eso, ¿no? entonces, claro, tú le preguntas, ¿pero tú cómo sabes tanto? Y la otra. Pero luego al mismo tiempo también le dice, oye, pero cuando la Julieta del presente le cuenta las historias, hay una historia como de bullying que le pasa con una amiga, pero ella no es del todo consciente, le dice, oye, pues si a eso le llamáis amiga en el futuro, Ya. no sé si estáis tan evolucionadas como tú me cuentas. Claro. Bonita. O sea, que es que las dos al final... Donde las dan las toman. Claro. Donde las dan las toman. Que es ese diálogo entre pasado y presente que me gusta mucho para dialogar también del relato, de qué es lo que nos contamos de lo que es la vida, ¿no? Decía antes que si lo colocas en las asignaturas de filosofía también tiene un pase, y en el fondo que te lo compren a ti tampoco es difícil, porque es directora creativa de publicidad. Eso va a hacer también un salto, una transversalidad como de un sitio a otro de la conversación. Has hecho spots gordos, pero gordos nivel Coca-Cola, o sea, no gordo de así una cosita como tal. Bueno, hiciste un corto muy sonado hace un año, que es el de No me da la vida, Sí. el Malamente, que Sí. dirigió a todo esto a Lauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos. Sí. El guión Sí, el guión era tuyo. No sé, ¿te brotan las ideas como a mucha gente los hongos? ¿O qué pasa contigo, Virginia? No sé. Sí, la verdad es que me interesa todo lo que es el cambio de relato. Si te fijas en casi todo lo que he hecho desde mi libro Motherland, que intento cambiar un poco el relato de la maternidad, hasta este corto, que también intento contar cambiar a través de un cambio de perspectivas, de cómo es el relato de la corresponsabilidad en el hogar. Hasta esto, que también intento cambiar una historia clásica. Sí. Me interesa todo lo que es abrir puertas. Otro libro que también escribí, Princesas que cambiaron el cuento, Sí. lo mismo. Me interesa investigar en los relatos que nos han contado y todo lo que se puede contar y cambiar, de lo que nos han contado. O sea, en todo lo que nosotros podemos hacer algo para cambiar las cosas. Eso me interesa mucho. Y me interesa mucho, creo que a los adolescentes hay que contarles que está muy bien, estáis heredando un mundo que es el que es, pero está en vuestras manos. Y por mucho que os digan que no se puede, que esto es lo que hay, que tal, yo quería abrirles puertas, que ellos aprendan a abrir puertas. Hay una tiza que toda situación tiene puerta de salida. Que me parece que en estos tiempos que estamos viviendo hay que contárselo a los chavales y que se lo crean y que lo sientan y que salgan y que se inventen un mundo nuevo, mejor, más divertido, más de colores, más como a ellos les guste, donde ahora una chica como Julieta puede pasar a ser la protagonista, que realmente lo es verdad que Romeo tiene su presencia, pero realmente es Julieta, que ya le tocaba a Julieta también un poco de protagonismo y darles las herramientas para que cambien cosas y luego sentarnos a esperar a ver qué hacen con ellas. Claro, estaba pensando mientras te escuchaba que confías mucho en la potencia de los relatos. O sea, que al cambiar el relato que pueda cambiar también nuestro comportamiento, no la forma en la que percibimos las cosas, eso por supuesto, sino también nuestra forma de actuar, y en el fondo eso es muy adolescente, ¿no? Sí. Confiar en en esas posibilidades que puedan tener las narraciones. Totalmente, ya te he dicho que yo llevo un adolescente dentro, pero es que creo que el relato es maravilloso. O sea, la distancia más corta entre dos personas, creo que lo decía Cortázar, es un relato. Aunque tengas un asesino en serie, si tú conoces la historia y cómo llegó hasta ahí, qué le pasó de pequeño y tal, no sé qué, ya te has acercado a él. Ahora nos tomamos un café, me cuentas tu vida, te cuento la mía y ya estamos cerca. Somos puro relato, todo. Entonces,
qué bonito, o sea, qué suerte poderme dedicar a esto que me apasiona, que es escribir y cambiar relatos, inventar relatos, conectarme a la gente con relatos. Luego cuando llegan las niñas y te han leído y a veces me dejan unas cosas. ¿Qué cosas te decían, por ejemplo, en la feria y eso? Sí. Que en la feria siempre son momentos así como muy emocionantes, ¿no? Para los autores. Es totalmente emocionante, porque claro, escribir es algo muy solitario. Sí. Entonces cuando llegas a la siguiente orilla y hay gente esperando y para que le firmes el libro ahí con los ojillos y tal, joder, es lo más bonito que hay, sobre todo cuando te dicen, es que Julieta soy yo. ¿En serio? ¡Bien! He llegado a alguien. Cuando te dicen, yo es que quiero ser amiga de Julieta, yo es que quiero que me pase eso, ¿no? Yo quiero viajar en el tiempo y que me pasen estas aventuras, o es que habla como yo, es que a mí también me gusta un chico y no se lo he dicho a nadie y no sé qué. Cuéntamelo. Ponte Rosalía, sí. Ponte Rosalía, pero ojito, que luego que a ver, que este es un primer crush, como dice ella, que yo he hecho mucho investigación con mucho adolescente y preadolescente, y esto ahora se dice así, o sea, tienes un crush o tienes varios crushes, que es como habla nuestra Julieta. Entonces, pues tengo un crush, pues fenomenal, pero tú sabes que luego pues habrá más, habrá menos, tú sigue tu vida, tú encuéntrate a ti misma, tú encuéntrate a ti mismo, y luego ya hablamos de tener crushes, pero desde luego por un crush de morir niente. Nada, y aunque sea de mentira, que ya lo que le pasó a Julieta, a la de Verona, hombre, o sea que luego el otro se confunde y ya las liado, hombre, es que la verdad es que fue un poco idea de bombero, Es verdad, qué ideas. Virginia Mosquera es la autora de Julieta y Romeo, que edita EDB. Muchísimas gracias por haber venido a Radio 3. ¿Ahora estás ya con otra historia o no? Bueno, ahora estoy en el terreno, estoy con otras cosillas, pero sí, ficción, televisión, un poco mezclando cosas. Fíjate. Pensando en la segunda parte, porque es que me la han pedido mucho en la Feria del Libro. ¿Ah, sí? Sí, no, es que además se queda abierto. No. Spoiler, pero claro, hay cosas cerradas y hay cosas que quedan. Entonces me preguntan, oye, ¿pero qué ha pasado con este o con este? Y yo he dicho, pues igual hay que retomar. Sí, puede ser porque está gustando, así que... Ya se verá. Eso ya se verá. Gracias, Virginia. Y buen verano. Gracias a ti igualmente. Adiós.